días, hermanos y hermanas. Es una bendición saludarles un domingo más en este tiempo en que nos reunimos, en que nos conectamos, tal vez podemos decir, con algunos de ustedes, para escudriñar, para estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y ha sido de verdad una tremenda bendición este tiempo que hemos pasado estudiando, creciendo juntos. Siempre es una bendición poder crecer juntos. Algunos de ustedes que no hemos visto cara a cara y algunos de ustedes que no hemos visto hace ya mucho tiempo, pero de todos modos estamos estudiando juntos y ya sea que nos veamos pronto o no, algún día estaremos en la presencia de Dios para siempre y ahí entonces estaremos alabando y glorificando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces por eso ha sido una bendición y en verdad le doy gracias a Dios por esta oportunidad que tengo. Grandísimo privilegio que Dios me da de poder compartir con ustedes la palabra y de escudriñar lo que está escrito para nuestra enseñanza. Les dije que al final de Gálatas íbamos a estudiar algunos temas que son de lo más controversiales, pero que en alguna manera conectan con Gálatas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que es bastante controversial, tiene siglos y siglos de controversia, pero creo que es muy importante que tengamos una perspectiva clara. Por lo menos compartir con ustedes cuál es nuestra perspectiva aquí como iglesia Calvary Chapel y después permitir que sea el Espíritu que nos guíe. Quiero decir desde ya de antemano que puede ser que en algunas de estas cosas que vamos a decir hoy tengamos desacuerdos, ya sea porque nuestra teología difiere en algunos puntos y está bien. No hay ningún problema. Seguimos todavía siendo hermanos. ¿Por qué quiero compartir con ustedes estas cosas? Es porque es de lo más indispensable, de lo más esencial que tengamos una perspectiva bíblica. Hay cosas dentro del cuerpo de Cristo Jesús, dentro de la iglesia, hay cosas que hacemos y hemos hecho por tradición por muchos años que no necesariamente se originan de una buena y sana doctrina. Entonces, en esas cosas no vamos a pelear, no vamos a buscar enemigos donde no los hay, pero sí queremos ser claros y queremos delinear cuál es nuestra postura en cuanto a estos temas. Este es uno de ellos, es el tema del calvinismo en la iglesia. Entonces, yo voy a compartir con ustedes hoy lo que es la postura de Calvary Chapel acerca de este tema del calvinismo, y la única intención es, número uno, que ustedes conozcan cuál es nuestra postura. Algunos de ustedes que están en otros países, como en Ecuador, como en Nicaragua, como en Perú, como en Colombia, tal vez difieran de nosotros en estos sentidos, en estos puntos, y está bien. Pero por lo menos, en lo mínimo queremos dar a conocer cuál es nuestra postura, porque no queremos en ninguna manera desviar ni causarle tropiezo a nadie. Entonces, Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús venimos delante de usted, Señor, esta mañana pidiendo su sabiduría para que podamos abordar este tema de lo más controversial y que lo podamos hacer desde una postura bíblica, no defendiendo mis creencias, mis argumentos, mis ideas, mis opiniones, sino centrándonos firme y sólidamente en lo que dice su palabra. Punto. Usted es la autoridad, su palabra es la verdad, su espíritu es el que nos enseña. Entonces, Dios, le pedimos que nos dé sabiduría, templanza, entendimiento en estas cosas y que podamos aprender juntos lo que usted tiene que decir acerca de tal o cual postura, ya sea la postura que sea o como se llame. Padre bendito, a usted sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Gálatas capítulo 5 nos dice en el verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora bien, si somos libres, ¿a qué se refería él cuando dijo que estuviésemos firmes en esa libertad? A la libertad de no querer sobreimponer en nosotros cuestiones que no son bíblicas. A los Gálatas, porque se estaban dejando manipular por los judaizantes que les dijeron, si creyeron en Cristo Jesús por fe, ahora para su santificación necesitan observar estas y estas y estas cosas de la ley.
creyeron en Jesús para su justificación por fe, ahora para su santificación necesitan adoptar estas cosas de la ley. Y Pablo dice, no, si ya eres libre de esas cosas, mantente libre. Dice, y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Si hay algo difícil en verdad en la iglesia, son estas doctrinas que poco a poco van cobrando fuerza y fuerza y fuerza y llegan a causar tal división en el cuerpo de Cristo, porque ahora se vuelven a asuntos, temas de discordia entre los hermanos. Y no debería ser así. En nuestra postura como Calvary Chapel buscamos no ser dogmáticos ni tampoco causar división en áreas donde la Biblia nos dice que es total y enteramente como está escrito y punto. No queremos argumentar para ganar un debate, tampoco queremos forzar sobre nadie nuestras opiniones, pero sí queremos ser claramente transparentes en estas cosas. No hay un punto que cause más división en la iglesia que en el asunto de la salvación. Nosotros como Calvary Chapel tenemos unas conclusiones a las cuales hemos llegado después de muchos años de estudio, y no quiero decir con eso que somos 100% perfectos, no. Lo que hemos reconocido que en el medio de tantos argumentos es difícil ignorar o ser negligente con las cosas tal como están escritas en la Biblia. O podemos inclusive llegar a pensar que tenemos la habilidad de entender en su totalidad cosas que la Biblia dice de otra manera. A veces llegamos a presentarnos delante de la gente como si somos los únicos que entendemos los caminos de Dios, y el Señor dice, no, mis caminos no son tus caminos. Es trágico cuando en el cuerpo de Cristo Jesús nos preocupamos más por tener la razón que por tener amor. Cuando discutimos de cosas que no son claramente, explícitamente descritas en la Biblia, pues no debemos por qué permitir que esas cosas nos causen división en la iglesia o con los hermanos. Nuestro deseo debe ser siempre el que los creyentes nos mantengamos en la unidad del Espíritu, en el amor de Cristo Jesús. Que nuestro enfoque sea en nuestro grande y poderoso Dios, no en nosotros. Y estar comprometidos siempre a dar honra y gloria al Señor en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Un debate que ha causado mucha división en el cuerpo de Cristo es el debate entre los calvinistas y los arminianistas. Estos dos campos han por muchos años, imagínense desde los años 1500 para acá, y antes de eso también hubo otros debates, pero nada más desde esos años para acá, todo ese estira y jala acerca de temas teológicos que lo único que han causado es división, contienda, enemistades en el cuerpo de Cristo Jesús. Entre estos dos hombres, Juan Calvino y Jacobo Arminio, se va a dar este debate. Y quiero decir, ellos no lo iniciaron. Estos debates los iniciaron sus seguidores. Jacobo Arminio aprendió de las enseñanzas y de los escritos de Juan Calvino. Estudió lo que él enseñaba y fue calvinista en algún tiempo. Después, con el tiempo, se volvió un poco como más escéptico de estas cosas y comenzó a tener desacuerdos con la doctrina y comenzó a formular sus propias perspectivas. Entonces, estos años que ellos van a pasar discutiendo aquí y allá acerca de estas cosas, obviamente va a llevar muchísimo tiempo y muchísima discusión, y se vuelven el punto de contienda estas cosas elementales de la fe cristiana, como la depravación del hombre, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, la elección, la predestinación, la seguridad eterna, la naturaleza del sacrificio de Cristo Jesús. Estos hombres, dicho sea de paso de nuevo, sus seguidores van a traer esta discusión, este debate por mucho tiempo.
hasta que por fin en el año 1609 los seguidores de Arminio van a traer estas enseñanzas y van a formular en ese año 1609 en un lugar que le llamaron el Concilio de Dort. De hecho fue en el año 1618 en Holanda. Se junta esta reunión, este meeting donde se van a reunir estas personalidades que van a ponerle fin a esta controversia. Bueno, sucede que en ese tiempo, 1618, después de 154 sesiones, imagínense, que duró muchos meses, van a decir que los 5 puntos del arminianismo han sido declarados como herejía. Y lo que pasa es que después de eso vienen los puntos del calvinismo para, en cierta manera, contrarrestar lo que Arminio había puesto o lo que los seguidores de Arminio habían puesto como su doctrina básica principal. ¿Cuál es la doctrina del arminianismo? Estos son los 5 puntos del arminianismo. Déjenme les digo. Número 1, creen que la caída del hombre no fue total y que mantiene algo bueno en él para aceptar a Jesús para salvación. Eso le llaman libre albedrío. Punto número 2, en lo que llaman ellos elección condicional. Dicen que esta está basada en el conocimiento previo de Dios de aquellos quienes creerían. El acto de fe del hombre se ve como una condición de su elección para vida eterna, que Dios lo vio ejercitando su libre albedrío en respuesta a Jesús Cristo. En cuanto a la redención, si es universal o si es limitada, dicen que la redención se basa en el hecho en que Dios amó a todos y que Cristo murió por todos. No está muy mal eso, ¿no es cierto? Y que el Padre no quiere que ninguno perezca, pues su muerte, la muerte de Cristo Jesús, provee la manera para que Dios salve a todos. Pero, dicen ellos, cada uno debe ejercer su libre albedrío para que pueda ser salvo. Hay mucho de verdad en esto. Creen en cuanto a la gracia, que la gracia es resistible, es decir, uno la puede rechazar. Ellos dicen que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que Dios envió su Espíritu Santo para traerlos a Cristo, pero como el hombre tiene absoluto libre albedrío, él puede resistir la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios de salvar a todos los hombres puede ser frustrada por la finita voluntad del hombre, que el hombre ejerce su propia voluntad para nacer de nuevo o para rechazar la salvación que se le ofrece. Por lo tanto, dicen ellos en este punto que le llaman cayendo de la gracia, si el hombre no puede ser salvo a menos que quiera ser salvo, el hombre no puede continuar en la salvación a menos que continúe queriendo ser salvo. O sea, hacen un completo enredo con estas cuestiones básicas del cristianismo. Como digo, estos son los puntos que vienen los seguidores de Arminio y dicen, esta es la manera, esta es la doctrina correcta. Arminio había dicho que la doctrina de Juan Calvino era errónea, estaba equivocado y que tendría que ser reestructurada. Bueno, después de él vienen entonces los calvinistas y también traen sus 5 puntos, los cuales más o menos dicen de esta manera. Dicen que la depravación del hombre es total. Calvino cree que el hombre está en absoluta esclavitud al pecado y Satanás y que es incapaz de ejercer su propia voluntad para confiar en Jesús sin la ayuda de Dios. Dicen que la elección es incondicional y aquí viene el problema porque esto se vuelve difícil y estas son cosas que nos pueden poner en yugo de esclavitud. Por eso les decía en Gálatas 5. Dicen que el conocimiento previo de Dios está basado sobre el plan y propósito de Él y que su elección no está basada sobre la decisión del hombre, sino sobre la libre voluntad del Creador. ¿Qué quiere decir? Dios escoge a quienes van a ser salvos y a quienes Dios no escogió no van a ser salvos. Esto es muy difícil de aceptar, imposible. Por lo tanto, porque la elección es
es limitada. Solamente hay algunos que van a ser salvos. Y esto es Dios solamente que hace. No tiene nada que ver con el hombre. La redención, o sea, la muerte de Jesús entonces también fue solamente por aquellos que Dios ya escogió. ¿Creen que Jesús murió para salvar a aquellos que ya le habían sido dados por el Padre anteriormente en la eternidad? En su forma de ver, todos por los que Jesús murió, los elegidos, serán salvos, y todos los por los que Él no murió, los no elegidos, se perderán. Ahora, eso es increíble que estemos pensando que alguien va a estudiar la Biblia y venir a esa conclusión. Es decir, vean lo que dice. Dios tiene un plan, ¿ok? La decisión de Dios no está basada en la decisión del hombre. Es decir, Dios hace como Él quiere. Si el hombre quiera o no, eso es asunto del hombre, pero Dios lo va a hacer. Tengo un problema con eso porque la Biblia dice que Dios nos creó con esta capacidad para poder elegir. Dice la Biblia que nos creó a su imagen y semejanza. Y habernos creado a su imagen nos da este libre albedrío que nos pone en un lugar donde podemos decidir. Si Dios nos hace de acuerdo a su imagen y nos da esa libertad de poder elegir, de poder decidir por nosotros, que conocemos como libre albedrío, si Dios nos da eso pero no nos permite usarlo, Dios está atentando contra su propia integridad. ¿Cierto? Pero ya ahora hay que acomodar estas cosas para que tenga sentido. Entonces, como Dios escoge a quienes, Jesús murió solamente por esos a quienes Dios escogió. ¿Qué si Dios no escogió? Bueno, ni modo. Pero entonces, ¿por qué están aquí? Es inverosímil pensar que Dios creó a 100 personas. De las 100 dijo 50 se van a salvar y esas 50 no. ¿Para qué las creó entonces? ¿Para destruirlas? Es imposible que la Biblia, leyéndola de la manera correcta, llegue a la conclusión de que Dios creó al hombre solamente para mandarlo al infierno. Jamás. Eso jamás será el caso. Sin embargo, eso es lo que los calvinistas creen. La gracia de Dios, dicen ellos, es irresistible. Creen que el Señor posee una gracia irresistible que no puede ser obstruida. El libre albedrío del hombre está lejos de quitarlo de la salvación. Y que los elegidos son regenerados, es decir, hechos espiritualmente nuevos por Dios antes de expresar su fe en Cristo para salvación. Ay, ay, ay. Si una persona totalmente perdida no fuere hecha nueva por el Espíritu Santo, tal llamamiento en Dios sería imposible. Ahora les hablo un poquito más acerca de eso. Por lo tanto, creen que la salvación es una obra exclusiva del Señor. El hombre no tiene nada que ver en este proceso. Los santos serán guardados y van a perseverar porque la voluntad de Dios es hacer que aquella obra que Él empezó se concluya. El calvinismo es una serie de pensamientos lógicos que solamente son tan buenos como el principio de esa lógica sea correcto. Pero si el principio, el fundamento de esa lógica es incorrecto, todo lo demás tiene que ser incorrecto. ¿Es nuestra intención exponer a los calvinistas? No. ¿Es nuestra intención avergonzarlos? No, para nada. ¿Cuál es nuestra intención? La intención de este servidor suyo es que pongamos nuestros ojos en lo que dice la palabra de Dios. Los calvinistas nos quieren enseñar a estudiar la Biblia desde un punto de vista filosófico, siguiendo una lógica que es errónea. Pero la Biblia nos quiere enseñar a leer la Biblia desde la perspectiva del Espíritu Santo, que dicho sea de paso es el autor de las Escrituras. Y si Dios nos dio al Espíritu Santo que habite en nosotros, y Jesús dijo, les daré a otro y estará con ustedes y luego estará en ustedes, y Él les enseñará todas las cosas y os guiará a todas las cosas. Él enseñará la verdad y los guiará a la verdad. Vean lo que dice la Biblia, nada más para darles un ejemplo, y vean qué fácil es ponernos de nuevo bajo el yugo de esclavitud.
de alguien que nos quiere explicar las cosas desde un punto de vista filosófico, siguiendo una lógica que es errónea. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, déjenme les leo estos versos y pongan cuidado. En el verso 7 dice Jesús, estas son las palabras de Jesús: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, vean esto, convencerá al mundo de pecado, singular, no es plural, pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, vean esto, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Ok, ¿cuál es la verdad aquí? Jesús dice, te voy a dar el Espíritu, les voy a dar el Espíritu, y Él lo que va a hacer es tres cosas. Número uno, va a convencer al mundo de pecado singular. ¿Cuál es ese pecado? Hay un solo pecado que puede enviar a una persona al infierno. ¿Cuál es ese pecado? Todos los pecados que puedas pensar tienen perdón en Cristo Jesús. Lo que no tiene perdón es este pecado, que si llegas a ese límite de decir, no voy a creer, ese es el pecado de la incredulidad. Es uno. Y ese pecado tiene el poder para enviarte al infierno, aunque no lo creas. Porque si hiciste esto o aquello, la sangre de Cristo Jesús puede lavarte de tu maldad. Pero donde Jesús es severamente recio en estas cosas, decir, pero aquel que cometa pecado de blasfemia contra el Espíritu, eso es decir, resistir al Espíritu, no creer en el Espíritu. Número uno, el Espíritu Santo viene a la par del creyente y le va a estar dando convicción, no condenación, convicción. Y le va a decir, eso que haces es pecado. Pero todo el mundo lo hace. ¿Qué importa? Es pecado. Una vez que esa persona, bajo la convicción del Espíritu, dice, bueno, en serio, sí, yo sé que eso es pecado. Y ahora tengo dos opciones: continúo en mi pecado o confieso mi pecado. Bajo la convicción del Espíritu, Él quiere llevarnos a confesar nuestro pecado. Una vez confesando nuestro pecado, podemos entrar en esa comunión íntima con Dios. Allí las cosas cambian. ¿Por qué tenemos que confesarle nuestros pecados a Dios? Porque Él nos creó, Él nos dio la vida, Él nos sostiene la vida, Él nos sustenta en esta vida. Y Dios dijo, si usted quiere acercarse a mí, hay una condición: usted debe ser perfecto. La Biblia dice, sed santos porque vuestro Dios es santo. Jesús dice, tienes que ser perfecto como tu Padre, o de otra manera no entrarás en el reino de los cielos. Bueno, qué difícil es eso. Exacto. Pues no puedo. Exacto. No puedes. Ve lo que dice. Te convence de tu pecado. Después te convence de justicia. ¿Qué es justicia? La justicia divina, la justicia que hace a Dios perfecto, la que dice, Él tiene que juzgar el pecado. Dios dice, yo vivo en el cielo y en el cielo no hay pecado, porque yo soy santo, yo soy perfecto, dice Dios. Mi cielo es perfecto, los que habitan delante de mí tienen que ser perfectos. No, pero ¿qué tal si yo puedo? No, tiene que ser perfecto. Pero no puedo conseguir ser perfecto en mí mismo. Yo sé que fallo. Cuando más trato de ser bueno es cuando más fallo. ¿Qué voy a hacer? Dios dice, te voy a dar aquel que sí es perfecto, y es Cristo Jesús, para que la justicia de Cristo Jesús sea puesta en nuestra cuenta. Y ahora justificados, eso es justicia, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora Dios me puede decir, venga, ahora usted puede entrar a estar conmigo porque veo a mi hijo en usted y mi hijo es absolutamente justo. Ahora usted puede entrar, veo a usted a mi hijo y a mi hijo en usted, entre. Porque no hay nada pecaminoso que entrará en el reino de los cielos. Ok. Mi pecado me separa de un Dios que es santo, que es justo. Sí. Pero la justicia de Jesús me da acceso a estar en la presencia de Dios. ¿Y qué si no quiero? Pues continúe en su vida como usted vive. Pues haga lo que usted quiera. Pero sepa por seguro, número 3,
que llegará un día de juicio. ¿Cómo es eso? Dice aquí, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, número 2, de justicia de Cristo Jesús. ¿Cómo de que fue eso? Ah, sí, Jesús murió. ¿Por sus pecados? No, por mi pecado. Jesús tenía pecado nunca. Ok, Él fue sin pecado. Ok, y después de que murió, ¿qué pasó? Lo sepultaron. ¿Y después qué pasó? Resucitó. ¿Cuándo? Al tercer día. ¿Y después qué pasó? Ascendió al cielo. ¿Y por qué Él sí entró al cielo? Porque Él es justo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? En la cruz, Jesús fue a morir por tu pecado, por mi pecado, por nuestros pecados, no por su pecado. Pero aparte de que fue a morir por tu pecado, fue a la cruz a derrotar a Satanás. Juicio. Juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si Dios juzgó a Satanás, juzgó a los ángeles, Dios va a juzgar a todo aquel que quiera vivir toda su vida en pecado. Ay. Eso sí es serio. Claro que es serio. ¿Qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. ¿Cómo sabemos que nacer de nuevo? Bueno, eso es lo que la Biblia dice. ¿Dónde la Biblia dice? Bueno, en muchos lugares, pero déjame te comparto solamente algunos porque nos va a faltar el tiempo. Yo sé que nos va a hacer falta el tiempo. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nota esto. Nota esto, Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5, Jesús está hablando, dice aquí cuando le preguntan, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama regeneración. Regeneración. Interesante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos que no viéramos una regeneración, no podemos entrar, aquí dice, no podemos entrar en el reino de los cielos. Y esta palabra regeneración es bien interesante. La palabra regeneración es bien interesante. Solamente la encontramos 2 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dicho sea de paso. La palabra regeneración se compone de 2 palabras griegas. La palabra en sí sería palingenesia. Palin, que quiere decir de nuevo, otra vez, y genesia, que quiere decir principio o origen. Palingenesia significa un nuevo inicio, empezar de nuevo. Por eso palingenesia se vuelve la palabra que se usa para decir regeneración. Generación, Génesis, la primera vez. Nacimos de nuestra madre, eso es la primera vez, nacimos, el primer nacimiento. Por eso se dice, el que nace 2 veces muere una vez. El que nace 2 veces muere una vez. El que nace una vez muere 2 veces. Porque nacimos de la carne, pero aquí le dice Jesús a Nicodemo, más adelante, vas a tener que nacer de nuevo. Naciste de la carne, ahora necesitas nacer del Espíritu. Eso es regeneración, nacer del Espíritu. En el libro de Tito, es bien interesante, también en el capítulo 3, verso número 5. Eso es lo que dice Tito 3, verso 5. Chéquenle, la palabra es regeneración. Entonces, dice en Tito capítulo 3, verso 5, dice, en el verso 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí está su palabra, regeneración. Ok, la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es una vez que se usa esta palabra regeneración. Y la otra vez que se usó esta palabra regeneración es en términos proféticos. Particularmente
estaba hablando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, verso 28. Jesús le dijo a estas personas que lo están escuchando, los discípulos que dicen, lo hemos dejado todo y ¿qué tendremos? Jesús les dijo esto: de cierto os digo, que en la regeneración, esa es esa palabra, palingenesia. 2 veces nada más esa palabra se utiliza, palingenesia. Es interesante porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 dice, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, esa es la regeneración de la que estamos hablando. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, estamos hablando de ese nacimiento espiritual. Tito dice, nos salvó por la regeneración, por el lavamiento del Espíritu, esa regeneración que nos dio una nueva vida, un nuevo principio, un nuevo génesis. Entonces, cuando el calvinista me dice, no, prácticamente lo que me está diciendo el calvinista es que dice, Dios tiene el control total en la salvación, es decir, ellos dicen de esta manera, y eso es lo que se vuelve interesante, y por eso es que tenemos que poner cuidado en estas cosas, porque eso es lo que el calvinista me está diciendo. Dios nos dice, elige a los que va a salvar. Jesús no murió por todos, solamente por los que van a ser salvos, y Él irresistiblemente te llama hacia Él. ¿Cómo? Ellos dicen que el Espíritu Santo primero viene y va a regenerar. Escuchen esto es serio. El Espíritu Santo va a venir y va a regenerar a la persona. Después que lo ha regenerado, le va a dar el don de la fe. Y después de la fe, el hombre entonces va a poder decir, sí, yo quiero a Jesús mi Salvador. Pero es contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no hay regeneración y luego fe, y luego salvación. No, es al revés. Es en el momento en que el Espíritu me puso bajo convicción, yo digo, sí, 100% de acuerdo, soy un pecador. Y no quiero vivir más en mi pecado. De hecho, no quiero morir en mi pecado. Porque si muero en mi pecado, voy a estar separado de Dios para siempre, en el infierno. No, eso no. ¿Qué debo hacer? Y ahí es donde el Evangelio viene con las buenas nuevas de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesús. No más. Ok, sí, yo necesito a Jesús. Ok, esto es lo que vas a decir. Y muchos dicen que no debes de hacer la oración. Y ¿qué importa? Ellos alegan por cualquier cosa. Pero en el momento que reconociste que eres un pecador y que no quieres vivir en tu pecado y que no quieres morir y quieres ir al infierno, vas a decir, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón y sé el Señor de mi vida de aquí en adelante. En ese momento el Espíritu que estaba contigo entró a estar ahora en ti. Al entrar a ti, te va a dar esa regeneración. ¿Entendiste? Y ahora vas a caminar con Jesús todos los días de tu vida. No es al revés. La regeneración no es condición de poder recibir fe y después la salvación. No, es al revés. Primero Jesús tiene que entrar en el corazón, depositar su espíritu en nosotros. Allí entonces es el momento de la regeneración. Es primero la fe, porque por gracia sois salvos y esto es por medio de la fe, no por obras. Entonces primero fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y ya que deposito mi fe, Él entra en mi vida, ahora ya hay regeneración. Dice, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Entienden esto? En términos proféticos, aquí lo que nos estaba diciendo Jesús en el capítulo 19, nos estaba diciendo, escucha esto, dice, llegará el día de la segunda venida. Y ahora, pongan atención brevemente en esto. Ojalá tuviera tiempo para expander más el punto.
Los últimos días van a ir de esta manera. En cualquier momento puede suceder el rapto de la iglesia. Ya no esperamos nada. Puede ser hoy mismo. Viene el rapto de la iglesia. Después habrá un periodo de tiempo, qué sé yo, puede ser días, puede ser semanas, puede ser meses, a lo mejor 1 año, 2 años, no sé yo. Nadie sabe. Pero viene el rapto de la iglesia, inmediatamente después comienzan 7 años de tribulación. Después del rapto y al principio de los 7 años puede ser un intervalo de tiempo, no sé yo qué tan largo. Pero sí sabemos que el rapto sucede y luego viene la tribulación. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Al final de los 3 años y medio, Cristo Jesús viene en su segunda venida. Escuchen esto. Sus pies se van a poner sobre el monte de los olivos, Zacarías nos dice eso. Se va a abrir en dos, se va a hacer un gran valle. Los judíos a este tiempo están siendo perseguidos por el anticristo y por Satanás. A la mitad de los 7 años, 3 años y medio, el anticristo se va a meter al templo y va a decir que lo adoren a él porque él es el Dios de los judíos. Los judíos van a recapacitar, abriendo sus ojos y van a echarse a huir para salvar sus vidas. Anticristo viene persiguiéndolos y el diablo, Apocalipsis 12, el diablo que ha sido arrojado del cielo va a tratar de tragarse a todos los judíos, dice. Aparte de que el anticristo lo está persiguiendo, ahora el diablo también los está persiguiendo. En ese momento que ellos están huyendo por sus vidas, ¡bam!, la segunda venida de Cristo Jesús. Y todos los ejércitos que están ahí en el valle del Armagedón para pelear, Jesús va a destruirlos a todos. Va a avanzar de regreso a la ciudad de Jerusalén. Va a instalar su trono. Va a instalar su reino, que va a durar 1000 años. Muchos de estos judíos que permanecieron vivos durante la tribulación van a entrar vivos en el reino de los 1000 años. Después de que Jesús separe los cabritos de los chivos. ¿Entendemos esto? Entonces, dice allí, ese es el tiempo de la regeneración. Después de que venga Cristo Jesús, ellos entran al milenio y nosotros venimos con Jesús y entramos al milenio en donde iban a hacer las cosas en cierta manera regeneradas, como en el principio en Génesis. Isaías nos cuenta que el reino milenial va a ser una cosa maravillosa, no va a haber estas cosas que hoy conocemos. Los niños van a jugar con los leones y con las víboras y todo va a ser una cosa totalmente distinta. La gente van a vivir hasta 1000 años. Qué cosa más bonita. Pero ahí después, ¿qué viene primero? Jesús, y luego ¿qué sigue? La regeneración. ¿Acaso no es lo mismo en la salvación? Primero Jesús tiene que entrar en el corazón de la persona y después va a venir esta regeneración. No es al revés como dicen los calvinistas. No es así. Jesús no murió por unos cuantos y eso quiere decir que Dios creó a unos para ser salvos y a otros para ir al infierno. ¿Qué tipo de Dios sería este? No. Así no es. Entonces, como le digo, estos temas son de lo más importantes y es imprescindible que nosotros pongamos atención en estas cosas para que, como dice Gálatas, no nos pongamos otra vez un yugo de esclavitud. ¿Cuál es entonces la perspectiva de Calvary Chapel? Bueno, esta es nuestra perspectiva y como digo, es nuestra perspectiva. A lo mejor usted no está de acuerdo, seguimos amándonos siendo hermanos. No es ninguna intención de ofender a nadie, pero eso es lo que la Biblia nos está enseñando y por eso esto son verso tras verso tras verso. A lo mejor no los van a poder escribir todos, pero pueden escuchar después. Voy a tratar de leerlos en su totalidad. Y los que no puedan leer, aunque sea les doy la cita solamente. ¿Qué creemos en Calvary Chapel? Bueno, creemos en que todos somos pecadores. La Biblia dice eso. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, somos incapaces de ganar o merecernos la salvación por nuestros propios méritos. Tito capítulo 3, verso 5, ya vimos. Nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Aparte de la gracia de Dios, nadie puede ser salvo. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay uno justo, capaz de hacer el bien. Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aparte de la convicción y regeneración del Espíritu Santo, nadie puede ser salvo. Juan 1, 12 al 13, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 16, del 8 al 9, cuando el Espíritu Santo venga, y eso es lo que ya les leí. Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La humanidad entera está perdida, caída en pecado. En cuanto a la elección, creemos que Dios escoge al creyente antes de la fundación del mundo y, basado en su conocimiento previo de todas las cosas, ha predestinado al creyente para que sea hecho a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios ofrece la salvación a todo aquel que invoque su nombre, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Creemos que Dios llama al hombre para que crean en su Hijo amado Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:9, Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia también enseña que esta invitación o llamado se da a todo hombre, pero que solo unos pocos la aceptan. Eso vemos a través de la Escritura. Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga diga, venga, ven, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No se limita a nadie. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Gracia y paz os sean multiplicados. A nosotros que somos elegidos por la previa, en la gracia de Dios, por su conocimiento. Mateo 22:14, porque muchos son llamados, poco escogidos, porque muchos son los llamados, pero son pocos los que responden a ese llamado. Dios escoge, pero el hombre debe aceptar la invitación de Dios para la salvación. En cuanto a la redención, creemos que Jesús murió como propiciación por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4, de 9 al 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, Dios redime y perdona a todo aquel que cree en la muerte, en la resurrección de Cristo Jesús como su única esperanza para la salvación del pecado, de la muerte y del infierno. Efesios 1:7. En Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Él, el Señor de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la vida eterna es un don de Dios. Así que todo aquel que creyere en Cristo Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Timoteo 4:10, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios,
porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Note que dice, creemos en el Dios viviente, y este Dios viviente es el Salvador. Este es Cristo Jesús. Hebreos 2:9. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El sacrificio redentor de Cristo Jesús es suficiente para salvar a toda la raza humana. En el asunto de la gracia de Dios no es resultado de nuestro esfuerzo o mérito humano. Romanos 3, 24 al 28, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Romanos 11, 6, y si por gracia ya no es por obras. Efesios 2, 4 al 10, pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya leímos los demás versos, ¿no es cierto? La gracia de Dios nos da lo que no merecemos, lo que no podemos ganarnos por nuestras propias obras. Pero también vemos que la gracia de Dios y la misericordia de Dios pueden ser resistidas y rechazadas por el hombre. Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. La palabra juntar ahí significa sinagoga. Jesús dice, ¿cuántas veces quise tener sinagoga contigo? No somos condenados porque no tenemos oportunidad de ser salvos. Si acaso somos condenados será porque hemos tomado la decisión de no creer. Ese es el pecado. Juan 3, 18, el que en él cree, en Jesús cree, no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5, 40, no quieres venir a mí para que tengas vida. Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene no le echo fuera. Juan 6, 40, esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 7, 37, Juan 11, 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 12, del 46 al 48, la misma. Hechos 7, 51, Esteban le dijo a los judíos que estaban escuchando su testimonio, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, duros de corazón. Romanos 10, 21, Dios dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Una advertencia en Hebreos capítulo 10, versos 26 al 29. Si pecáramos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? La gracia puede ser recibida o resistida por el libre albedrío de la persona. En cuanto a la perseverancia de los santos, creemos que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8, 38 y 39. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vemos aquí que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Creemos que la promesa de Jesús que dijo en Juan 6, 37, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Pero también nos gozamos en esta seguridad en Filipenses 1, 6. Estando persuadido esto de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Creemos que el Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención. Efesios 1, 13 al 14. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30. No contristéis pues al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Eso es lo que creemos.
Ahora, también nos preocupa profundamente las palabras de Jesús de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aparentemente entonces hay muchos injustos que no van a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y por eso es que Dios nos dice que no nos engañemos. Gálatas 5 del 19 al 21, recuérdense, nos da una lista de los estilos de vida pecaminosos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5, 3 y 5 nos dice que no haya ese tipo de inmundicia en nosotros. Gálatas 5:4 nos dice, te basta desligar de Cristo, y Cristo dice ha venido a ser de no efecto para ti si vives en este estilo de vida pecaminoso. Colosenses 1:22 al 23 dice que debemos permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Segunda de Timoteo 2:12, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáramos a Él, Él también nos negará. Hebreos 3:12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Primera de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 3, no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu ni por palabra. Segunda de Pedro 2:2, muchos seguirán esas disoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Primera de Pedro 1:10, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros y también preocupándonos acerca de esta salvación. Me encanta Judas, verso 24, que Dios, nuestro Señor Jesús, es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Como puedes ver, no tenemos la respuesta para estos asuntos exactamente como ellos los plantean, pero sí creemos que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. No basamos nuestras opiniones ni nuestros puntos de vista en la salvación o en lo que digan estas personas. Haciendo eso nos desanimaríamos muy fácilmente. Lo que nos preocupa es mantener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y nos acercamos a Él para que nos guarde sin mancha, sin caída y nos presente delante de su trono con gran gozo. No es fácil mantener la unidad del Espíritu en estos temas, pero debemos recordar que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Decir lo que dice la Biblia solamente debe ser nuestra intención. Que Dios nos ayude a amarnos unos a otros, a ser amables, misericordiosos, a perdonarnos unos a otros como Jesús nos ha perdonado. En nuestros asuntos donde las dificultades doctrinales nos tiendan a dividir, mantengamos una actitud humilde, deseando, antes que ganar un argumento, agradarle a Dios en todo lo que decimos y en lo que hacemos. Podemos tener desacuerdos, podemos tener discusiones. Lo que nunca deberíamos tener es divisiones. Jesús dijo que por su fruto los conocerías. Nuestro deseo debe ser siempre ser cada vez más y más como nuestro Señor. Ojalá y siempre nos concentremos en buscar lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice la opinión de ningún hombre, de ninguna iglesia ni de ningún movimiento. Y mientras nos mantengamos firmes en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, el Señor continuará haciendo su obra en nosotros y la completará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Eres bueno en verdad. Te alabamos y bendecimos, Señor. Damos gracias por tu bendita palabra. Oh, la sabiduría de tu palabra. Enséñanos a estudiarla, enséñanos a memorizarla, enséñanos a practicarla, para que tú recibas la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.